Imagina un vasto océano de oportunidades, donde cada ola que se retira de la orilla de un gigante provoca un cambio en el paisaje del horizonte. ¿Qué pasaría si te dijera que cada fábrica que cierra en la inmensidad de China está, en verdad, alimentando el crecimiento de un país vecino? Mientras el mundo entero observa la caída del imperio industrial chino, una transferencia silenciosa y monumental de riqueza se despliega ante nuestros ojos. Este no es un mero juego de azar ni una teoría económica, es una realidad palpable que se desarrolla en el presente. En el año 2023, México se erigió, por primera vez en más de 2 décadas, como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China en una jugada estratégica que sorprendió a muchos. Este cambio no fue un plan meticulosamente diseñado, sino la consecuencia de una serie de decisiones globales que han comenzado a reescribir el mapa del poder industrial. Las fábricas chinas, que alguna vez fueron la columna vertebral de la manufactura mundial, enfrentan una marea creciente de desafíos. Mientras tanto, las empresas en la tierra azteca no solo observan, sino que se preparan, invirtiendo fuertemente para asegurar su lugar en el mercado estadounidense. La inversión directa de China en México no es un simple gesto, ha aumentado en aproximadamente $225 millones anuales, casi cuadruplicando lo que se invertía en la década anterior. No se trata únicamente de guerras comerciales o aranceles, sino de una reconfiguración que los economistas han denominado sillas musicales económicas. México, astutamente, ha encontrado su lugar en esta danza, aprovechando la ola de manufactura que se aleja de China, impulsada por el aumento de costos, interrupciones en la cadena de suministro y crecientes tensiones geopolíticas. Las cifras cuentan una historia asombrosa. En 2024, más del 40% de todos los bienes importados en México procederán de Estados Unidos, mientras que se estima que menos del 5% de las exportaciones chinas contienen insumos estadounidenses. Cada debilidad en el ecosistema manufacturero de China se transforma en una fortaleza en la estrategia económica de México. ¿Cómo logró México convertir los problemas de su vecino en un impulso para su economía? Durante años, China fue indiscutiblemente la fábrica del mundo, el lugar donde las empresas acudían en busca de manufactura a bajo costo y en grandes volúmenes. Sin embargo, un cambio fundamental está en marcha, y México se erige como el mayor beneficiario de las dificultades económicas que enfrenta China. No es solo cuestión de cercanía geográfica o acuerdos comerciales. Estamos siendo testigos de una metamorfosis estructural donde las ventajas que antes eran el sello distintivo de China, bajos costos laborales, capacidad de producción masiva y respaldo gubernamental, se están volviendo desventajas. En contraste, las fortalezas de México, que durante mucho tiempo fueron pasadas por alto, están emergiendo como cruciales en este nuevo panorama. La economía china se encuentra atrapada en un laberinto de obstáculos. Problemas en la cadena de suministro que se intensificaron por la falta de contenedores, restricciones sanitarias que provocaron oleadas de contagios y un aumento en los costos laborales que han erosionado sus ventajas tradicionales. Mientras tanto, México disfruta de un crecimiento económico sin precedentes, impulsado por lo que los economistas denominan nearshoring, un fenómeno en el que las empresas trasladan sus operaciones más cerca de sus mercados finales. Desde principios de 2022 hasta mediados de 2024, el sector manufacturero mexicano acogió casi la mitad de la inversión extranjera directa. Para comprender cómo México está capitalizando la vulnerabilidad de China, es fundamental recordar lecciones del pasado. En la década de 2000, la supremacía manufacturera de China devastó la economía mexicana. El sector manufacturero mexicano perdió 1 millón de empleos y el crecimiento económico se desplomó por debajo del 2%. Fue un verdadero shock China que dejó una marca indeleble. Los fabricantes mexicanos se encontraron impotentes ante fábricas chinas que ofrecían costos laborales un 80% más bajos, junto con subsidios que hacían imposible la competencia justa. Muchos analistas decidieron descartar a México como un destino viable para la manufactura, convencidos de que las ventajas de China eran permanentes. Sin embargo, aquellos que estaban al mando en México aprendieron lecciones cruciales de esta experiencia devastadora. En lugar de competir directamente en costos, el país comenzó a construir ventajas que China no podía igualar,
La proximidad geográfica a Estados Unidos, una compatibilidad cultural con las prácticas empresariales estadounidenses y acuerdos comerciales que ofrecían acceso preferencial a los mercados norteamericanos. La base de este resurgimiento se cimentó en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, y, posteriormente, en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, USMCA. Mientras que China se veía obligada a enfrentar barreras comerciales complejas y posibles aranceles, México ofrecía acceso libre de impuestos al mayor mercado consumidor del mundo. Sus acuerdos comerciales, combinados con costos laborales competitivos y una infraestructura en desarrollo, transformaron al país en un destino atractivo para la manufactura y la inversión. Además, México no escatimó recursos en infraestructura y educación para la manufactura, construyendo modernos parques industriales, mejorando sus vías de transporte y creando programas educativos técnicos que forman a trabajadores calificados para procesos avanzados. Lo más notable es que México se posicionó estratégicamente para el momento en que las ventajas de China comenzaran a desvanecerse. Se comprendió que el modelo de bajo costo no podría sostenerse indefinidamente. Eventualmente, el desarrollo económico elevaría los salarios, las regulaciones ambientales incrementarían los costos y las tensiones geopolíticas añadirían riesgos. Y así fue como se cumplió esta profecía. Los costos laborales en China aumentaron drásticamente, las regulaciones ambientales llevaron al cierre de fábricas y las tensiones comerciales con Estados Unidos generaron incertidumbre. México, en cambio, estaba listo para aprovechar cada uno de esos desafíos que debilitaban la dominancia manufacturera china. La estrategia mexicana para capitalizar la manufactura que se escapa de China se basa en tres mecanismos interconectados que convierten cada debilidad del gigante asiático en una ventaja competitiva para el país azteca. En primer lugar, la vulnerabilidad de la cadena de suministro. El aumento de costos en China y las tensiones comerciales han llevado a las empresas a diversificar sus cadenas de suministro hacia México, que ofrece algo que China no puede garantizar. Confiabilidad basada en la proximidad. Cuando las fábricas chinas se paralizaron por confinamientos, las mexicanas continuaron operando, y los retrasos en los envíos desde Asia se solucionaban gracias a un transporte terrestre eficiente hacia Estados Unidos. En segundo lugar, la estrategia China One. Paradójicamente, las propias empresas chinas están contribuyendo al crecimiento de México, invirtiendo en infraestructura manufacturera y creando un entorno en el que mantienen acceso al mercado, mientras que los trabajadores mexicanos obtienen empleo y formación. Este flujo de inversión es considerable y está en aumento, expandiendo la capacidad y generando actividad económica que, de otro modo, no existiría. Por último, el arbitraje de acuerdos comerciales. Mientras que las exportaciones chinas enfrentan impuestos y restricciones, los productos mexicanos entran a Estados Unidos sin aranceles gracias al USMCA. Esto permite que la producción en México tenga costos totales similares, pero con un acceso más ágil y menos riesgo político. A medida que más empresas deciden trasladarse, el ecosistema manufacturero mexicano se vuelve más sofisticado, creando ventajas adicionales en costo y eficiencia. Esta migración manufacturera no solo genera ganadores y perdedores, redefine los patrones comerciales globales. Los más beneficiados son los trabajadores y las comunidades mexicanas. El nearshoring y la reubicación de operaciones han aumentado el empleo en un 25%, muchos de ellos con salarios más altos que los tradicionales. La economía mexicana se está diversificando y atrayendo manufactura avanzada en sectores como automotriz, electrónica, aeroespacial y dispositivos médicos, creando empleo de alto valor y un crecimiento sostenible. Las empresas estadounidenses que operan en México también se ven favorecidas. Acceden a mano de obra calificada, instalaciones modernas y condiciones preferenciales, lo que les permite reducir riesgos en la cadena de suministro y minimizar costos de transporte. En contraste, China se enfrenta a una crisis de competitividad manufacturera. Su modelo, basado en bajos costos y exportaciones masivas, comienza a quedar obsoleto. Las comunidades que dependían de las exportaciones enfrentan desempleo y disrupción, mientras que regiones industriales enteras deben reinventarse.
Sin embargo, China no se resigna a la caída, invierte activamente en México, generando una relación compleja en la que la debilidad de uno impulsa la fortaleza del otro. Otros países están observando el éxito de México. Empresas como Dell, Apple, Nintendo, Crocs, iRobot y GoPro están reubicando sus operaciones y muchas más seguirán este ejemplo. Vietnam, India y naciones de Europa del Este se posicionan como alternativas viables, reflejando cambios fundamentales en los patrones comerciales globales. Se observa una disminución de la dominancia de un solo país y un aumento en la regionalización, priorizando la proximidad y las relaciones comerciales sobre los costos absolutos. Las cadenas de suministro globales están evolucionando, volviéndose más resilientes pero también más complejas. El nearshoring a México reduce tiempos y costos, pero no elimina por completo las dependencias, generando relaciones interdependientes más sofisticadas. Este reajuste fortalece la estabilidad económica global al disminuir la dependencia de un único centro manufacturero y al crear oportunidades para varios países. Así, surge la pregunta, ¿por qué una China más débil fortalece la economía mexicana? La respuesta se encuentra en que no solo se trata de aprovechar oportunidades, sino de un posicionamiento estratégico que México construyó durante décadas. Tres factores clave explican este fenómeno. Aprender de la dominancia pasada de China para crear ventajas complementarias, posicionarse para la resiliencia de la cadena de suministro cuando el modelo chino se volvió vulnerable, y aprovechar acuerdos comerciales y ventajas de proximidad que incrementan su valor en un mundo que se fragmenta. La transformación es palpable. En 2023, México superó a China como principal socio comercial de Estados Unidos. Mientras el empleo manufacturero y la inversión extranjera alcanzan cifras históricas, los desafíos que enfrenta China, costos crecientes, interrupciones y tensiones, se han convertido en ventajas competitivas para México. La lección más amplia que se desprende de todo esto es que la debilidad económica en una región puede generar oportunidades sistémicas en otra, siempre y cuando los países se posicionen de manera estratégica. México no solo aguardó pasivamente a que los problemas de China emergieran, se preparó durante años para capitalizar en el momento adecuado. A medida que la manufactura global se regionaliza y las cadenas de suministro priorizan la resiliencia sobre el costo, es probable que las ventajas de México se fortalezcan aún más. La debilidad de China no es un fenómeno temporal, es una transformación estructural que realza de manera permanente el papel de México en la manufactura global. Este análisis revela un capítulo fascinante en la historia del comercio y la economía, donde el destino de naciones enteras puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si te ha intrigado cómo los desafíos de un gigante se convierten en oportunidades para un país vecino, te invito a suscribirte a este canal y explorar más sobre las dinámicas económicas que modelan nuestro mundo. ¿Qué otras transformaciones económicas se están gestando en la penumbra de la historia? Comparte tus pensamientos en los comentarios, me apasiona descubrir estas narrativas ocultas en el tejido de la economía global.